Hoy vamos a estar compartiendo qué parte tenemos en cuenta en cuanto a la inteligencia emocional. Este es un tema que a mí me fascina y que me ha llevado a tener una idea mucho más clara de cómo entender esas emociones, de cómo gestionarlas, pero qué sucede también cuando las aplicamos incluso al dinero. Hoy vamos a estar hablando con Pedro Luis desde España, que nos va a estar compartiendo justamente esta parte de las emociones y cómo pueden impactar a toda esta parte que vamos creando en relación a las emociones impactan de manera súper fuerte a nuestra vida. Voy a estarlo conectando ahora y lo tenemos ahí. ¿Qué tal? ¿Qué Oh, tal? también es en vídeo. Qué bueno ¡Hola! pasarlo. ¿Cómo estás? Gracias. Buenos días desde México. Tardes. Bueno, pues muy buenas tardes desde las Canarias, desde Tenerife, España. Me encanta que estemos además coincidiendo. Ha sido súper lindo la forma en cómo Pedro y yo coincidimos, ¿no? Que justamente hay ciertos espacios donde uno va encontrando similitudes y esta parte me encanta de cuando estamos en diferentes partes del mundo y lo que la tecnología nos permite encontrar a personas similares que van enfocadas hacia querer aportar. Entonces, muchas gracias por unirte también hoy conmigo para compartir, que vamos a estar hablando un poquito acerca de la inteligencia emocional, que ha sido un tema que creo base para cómo vamos gestionando justamente todos los aspectos de la vida, las cosas inesperadas que suceden, ¿no? Cuéntanos un poquito también de eso que vamos a estar compartiendo y también cómo fue tu camino. Ok, a ver, vamos, te comienzo diciendo que sin la inteligencia emocional, sin una buena gestión de las emociones, nuestra vida no tiene la base suficiente como para emprender, para hacer nada, ¿no? Porque está demostrado ya científicamente por la neurociencia que es la emoción, son las emociones las que mueven nuestra vida, esas las que nos dan la energía para vivir y seguir adelante. ¿Cuándo descubrí yo esto? Yo soy docente, yo soy profesor de secundaria y hace muchos años tuve un curso con un gran mentor, José María Toro, que en aquel curso sentí que eso es lo que me faltaba en mi vida. A mí me faltaba en mi vida esas herramientas o esas técnicas que me hicieran consciente de mi ser emocional. Y empecé a investigar. Empecé a investigar, empecé a estudiar, empecé a aplicarlas en mi vida, a aplicarlas con mis alumnos y de ahí surgió mi gran dedicación a esto de la educación emocional, de la inteligencia emocional, hasta el punto que tengo hasta un manual publicado de 3 libros solamente dedicado a practicar herramientas de inteligencia emocional. Por eso digo que para mí ahora mismo son el centro de mi vida como emprendedor y como persona, ¿no? Me encanta porque además yo lo veo y creo que esta parte es bien importante recalcarla cuando aprendemos a comunicarnos desde esa inteligencia emocional. Tiene que ver mucho con esa madurez, ¿no? Yo a veces le digo, yo creo que madurar no significa que dejes de reírte o que dejes de jugar o que dejes de hacer locuras, ¿no? Tiene más que ver con cómo te comunicas incluso con los demás. Cómo eres Claro. capaz de ya no ser un niño chiquito que hace pataleta, que hace berrinche, ¿no? Sino que empieza a entender más justamente acerca de esas emociones y de cómo poderlas comunicar de manera mucho más sana. Entonces, hoy nos ibas a compartir justamente 5 principales, ¿no? Que vamos a ver también cómo se relacionan eso también con el tema incluso de las finanzas. Son 5, pero vamos a hablar de 6, porque la sexta es tan efímera, pero hay que hablar también de ella, ¿no? Sí. Entonces, un poquito. Bueno, quizás también te acuerdas que dijimos un poco de relacionarlas con el mundo también del dinero, que es también muy importante, ¿no? Es decir, cuando uno mezcla emoción y dinero, eso es bastante Justo. potente, ¿eh? Cuando hablabas de comunicación, me estaba acordando que, claro, normalmente nosotros nos comunicamos de dos, bueno, hay muchas maneras de comunicarnos, pero para hacer así un esquema muy claro, ¿no? De cabeza a cabeza, con lo cual racional, racional, en lo cual todo lo que hablamos es objetivo o creemos que es objetivo, nuestra verdad, nuestra lógica, etcétera, etcétera, con lo cual es una comunicación horrible, o de corazón a corazón, en lo cual todo es emocional, todos son sentimientos, todos son pasiones, todos son incluso frustraciones, fracasos, ¿vale? Entonces, no se puede comunicar así. Hay que comunicar desde los dos. Hay que comunicarse con la cabeza y con el corazón. ¿Y cómo? Pensando el sentimiento y sintiendo el pensamiento. Ese es el truco. ¿Es fácil? No. Pero es que esto de la inteligencia emocional se entrena.
y se practica, se practica y se practica. No hay otra manera. No hay otra manera. Que me encanta y vamos a hacerlo también un poquito participativo gracias a los que se van uniendo al live. Si pueden ponernos qué emoción les está dominando en este día, ¿no? A ver qué tan capaces somos de reconocerlas también. Efectivamente, en general, que no concreten, porque ahora mismo, en este preciso momento, pues a lo mejor me siento de una manera determinada, pero que hagan memoria del día, es decir, en global, porque yo prefiero hablar de estado emocional más que el cómo estoy en este momento, porque esto es circunstancial. Entonces, el estado Sí, emocional es esa carga emocional que vamos teniendo a lo largo de un día, de una semana, de un mes, de un año. va cambiando también un montón. Ok, entremos entonces un poquito en estas 6 emociones que vamos a estar compartiendo el día de hoy. Vale, empezamos por la primera y la más antigua, que es el miedo. El miedo es la emoción que nos habla de que no tenemos los recursos necesarios. El miedo nos habla que no somos capaces. El miedo nos habla de lo desconocido. El miedo nos habla de fracaso. El miedo nos habla, etcétera, etcétera. El miedo nos hace preguntarnos qué me falta. El miedo me habla de buscar, de ponerme en búsqueda, ¿no? Pero si no lo hago, si no le pregunto cara a cara al miedo, primero tengo que reconocerlo en mi vida, decir, ¿dónde siento yo el miedo? ¿Cómo siento yo el miedo? ¿Y a qué le tengo yo miedo? ¿No? Una vez que yo tengo el miedo en mi vida, ahora le hago la pregunta, me pongo cara a cara con el miedo. No puedo huir del miedo, sino me enfrento al miedo y le digo, ¿qué necesitas? Vamos a ver, que realmente quien lo necesita soy yo, ¿no? Y Ujú, inmediatamente, ¿qué puedo hacer? A esa demanda del miedo, por ejemplo, miedo a hablar en público, o miedo a invertir un dinero, o ujú. miedo, ¿vale? Entonces, le preguntamos al miedo, ¿qué necesitas? Bueno, pues necesito un aval, alguien que me diga que si yo invierto ese dinero, la pérdida no va a ser tan grave, o hay una garantía. Eso. O miedo al público. ¿Qué necesito? Pues necesito la seguridad de que cuando esté delante del público no me voy a quedar en blanco. Entonces ahora preguntamos, bueno, entonces ya sé lo que me pregunta el miedo o lo que yo le pregunto al miedo, ahora ¿qué puedo hacer? ¿Y qué puedo hacer? Bueno, pues ante el público a lo mejor buscarme un anclaje, es decir, por ejemplo, coger algo en las manos, entonces tengo algo en las manos y eso hace que me dé seguridad para no quedarme en blanco, o llevar tarjetitas con las notas básicas de lo que voy a decir, para en un momento determinado mirarlas. En el tema de las inversiones, pues está claro. Es decir, antes de lanzarse al vacío, pues tener esa seguridad de que tengo un aval, de que tengo un seguro económico, de que con mucho que sea el fracaso no voy a quedar en ruina. No lo sé. Por ahí iría el tema del miedo. ¿Qué te parece? Me encanta, porque además dicen el miedo es como ese reflejo también de supervivencia que tenemos, ¿no? Y se me hizo clave esto que dijiste. Cuando llegues a sentir miedo, pregunta, ¿por qué? O sobre todo, ¿qué herramientas me puedo agarrar? Porque eso va a hacer que el miedo no te frene, sino que te ponga en modo creativo, ¿no? ¿Cómo hago o de qué herramientas me armo para que el miedo eh, simplemente eso, ¿no? Se reduzca o hasta se elimine y cambiemos la perspectiva ahí. ¿Tú piensas que el miedo es potenciador? El miedo es una emoción que nos potencia, es decir, es una emoción que nos da ese impulso a seguir adelante. Es decir, si no tenemos miedo, es que no nos importa, es que no nos interesa lo que vamos a hacer. Por eso hay que hacerlo. No, hay que hacerlo. Interesante. El miedo es que es algo que no me importa, no me interesa, no es importante, no, No no tiene tiene, peso. me acuerdo un montón que una vez vi una charla de alguien que decía, cada día me pregunto, ¿qué me está dando miedo hoy? Y voy a Mm, hacerlo para enfrentarlo y claro. para también meterle emoción a mi vida. Y yo dije, órale, ¿no? También, o sea, nosotros que nos enfrentamos a esto, ¿no? A hablar en cámara, a publicar lo que pensamos o lo que hemos aprendido. Claro que vienen miedos, ¿no? Claro, sí, Y pero el ahí es miedo donde te nos lanzas. da esa posibilidad de los retos, Eso. el retarnos a nosotros mismos, ¿no? Y decir, vale, a por ello, ¿qué pasa? Que también es verdad que hay un riesgo en eso del miedo. Nos podemos estallar y podemos fracasar, vale, pero la experiencia y el aprendizaje que yo tengo de eso, vamos a ver, yo jamás me voy a preguntar, ¿y si lo hubiera hecho? No, porque como lo voy a hacer, Ahí está, ¿no? Así, no, no importa y lo vamos a hacer, vas para adelante. Ujú, no lo hice porque tenía miedo, pues tú te lo perdiste. ujú. Claro,
porque realmente aquella experiencia habría sido única y irrepetible. Sí, yo siempre Así les es. digo, pregúntate qué hay atrás del miedo, ¿no? ¿Qué hay, qué descubrimiento hay atrás de aquello que tal vez te está frenando y te genera miedo? Miedo, preguntarle qué necesito, qué necesitas, miedo. A ver, ¿qué es lo que te falta? Porque el miedo habla de carencias, de recursos, de Sí, carencia sí, de habilidad, de carencia de técnicas, de carencia de dinero, de carencias de, de habilidades sociales, de habilidades personales. El miedo nos habla de eso. Bueno, pues vale, una vez que te dice el miedo, necesitas más seguridad contigo mismo, ¿vale? Pues voy a empezar a buscar técnicas para tener seguridad conmigo mismo. me Así encanta. es, pero, a ver, pero esto se hace entrenando, es decir, no vale estudiarlo, sino que hay que Sí, es hacerlo. práctica, en definitivo. Ok, vamos con la segunda. ¿Cuál sería nuestra segunda habilidad? Mira, mira, la rabia, la Uf, ira, que es la emoción más potente de energía, la que más energía nos consume. Pero es que en la vida hay que hacer las cosas con energía, hay que hacer las cosas con potencia, con rabia, ¿no? Pero no, pero con la rabia positiva, con esa rabia de esto lo hago yo porque yo puedo, ¿no? La ira nos habla de injusticias, la ira nos habla de pérdidas, pero no de pérdidas como otra emoción que veremos, sino de algo que me quitan sin que sea en ese momento preciso, ¿no? La ira nos habla de eso, sobre todo de injusticias. Entonces, yo, ante una injusticia como por ejemplo es, suspende un examen, y yo creo que es injusto, porque yo he estudiado, estoy preparado, etcétera, etcétera. Pues la ira, en vez de hundirme, yo le pregunto a la ira, lo mismo que al miedo, ¿no? Ira, venga, ¿qué injusticia crees que han cometido contigo? Pues han cometido esta injusticia. Vale, ¿qué puedes hacer? Demostrar a la persona que me ha suspendido que se ha equivocado y que yo valgo por encima de todo. me Y encanta. entonces esa energía y esa fuerza para demostrarte a ti mismo primero, y luego a quien haga falta que tú eres capaz, que tú puedes, que tú eres la persona que realmente estás demostrando que eres. La ira es muy, muy buena. La ira es muy buena para luchar también por necesidades también de los demás. La ira es muy solidaria, muy solidaria. ¿Qué pasa? Se nos puede ir de las manos. Y la ira, el problema es que su hermana gemela, que es la violencia, claro, tanto verbal como física, pues entonces, claro, la violencia hay que tenerla un poquito amarradita. Es decir, hay que tener otras habilidades, sobre todo sociales, como son la asertividad, la empatía. Ese tipo de habilidades tenemos que tenerlas muy interiorizadas para cuando llegue la ira, que no perder los nervios, sino decir lo que luego nos podemos arrepentir. Definitivo. Y aquí me encanta también esta parte que incluso yo lo propongo, ¿no? Cuando digo, busca aquello que te mueva, aquello que quieras cambiar, muchas veces darnos cuenta de aquellas cosas que nos generan mucho enojo, pero decir, además de la queja, agrega una propuesta, ¿no? Entonces, tal vez a mí me enojaba muchísimo ver que la gente tenía una mala relación con el dinero, se quejaba mucho o no ayudaba a otros por sentir que no tenían dinero suficiente. ¿Qué fue entonces una respuesta? Vamos a hacer que las personas tengan una relación más sana también con ese dinero, ¿no? Entonces, que de la Claro, rabia generemos propuestas nuevas. efectivamente, pero coger la energía de la rabia, porque es una energía muy fuerte, para que nos impulse a dar esa solución y a quitar el miedo. Me La encanta. ira nos porque la ira es respuesta también a muchos miedos, a muchos Claro. miedos. Siempre. Bueno, la siguiente es el asco, la repulsión, el rechazo. Uf. Y es una emoción que nos habla eso, de rechazo. Es una emoción que nos advierte de que esta cosa o esta persona o este sitio esta organización o este banco no me da ¿sabes? No me da buen olor. Ujú. El asco nos habla de eso, de cuidadito, ten cuidado, ¿eh? Porque esto puede ser peligroso, esto puede ser dañino para tu salud, para tus negocios, para esas personas tóxicas, ¿no? Que digamos que no me gustan decir tóxicas, me gusta decir más personas mmm, que tienen una energía negativa, ¿vale? Más que tóxica, negativa, ¿no? Es decir, pues ante eso se nos activa la emoción
del asco, ¿no? Es decir, no te, cuidado, cuidadito, pon distancia, primero conoce, pregunta al asco por qué rechazas esto, que te dé las pistas de por qué, mira si son objetivas o no, es decir, si realmente son verdaderas o son solo creencias, porque muchos de los rechazos que tenemos son creencias adquiridas desde niños. Es decir, por ejemplo, si yo tenía mucho rechazo a personas tatuadas, ¿por qué? Realmente yo creo que no he tenido ningún problema, creo que no he tenido ningún problema con gente con tatuajes, pero por lo que nos han vendido, ¿no? El tema de personas muy tatuadas, pues son personas que tienen tema de drogas, tema de violencia, tema de bandas urbanas y tal, ¿no? Entonces, yo rechazaba mucho a esa gente hasta que empiezas a relacionarte con gente tatuada que te das cuenta que son gente buenísima, genial y estupenda. Por eso también hay que decirle al asco, vale, de acuerdo, pero dame razones objetivas por las cuales yo tengo que rechazar, por ejemplo, las espinacas o el brócoli o las lentejas, ¿no? O los frijoles, me da lo mismo. Es decir, ¿por qué tengo que darme razones? Porque me sienta mal, porque me... Vale, de acuerdo, pero dame razones, dame razones. En el mundo personal, lo mismo, ¿no? Ahí estaría la xenofobia, la homofobia, todas las fobias sociales estarían con esa emoción. Por ejemplo, el tema del dinero. El dinero estaría, tú ves una persona que va vestida, te pongo un ejemplo, yo voy vestido de ropa de deporte a un banco a pedir un préstamo y voy al mismo banco vestido con traje de chaqueta y, ¿cómo le dicen ustedes te dije pajarita y... Con moño, vamos con moño. Con moño, ¿no? Te puedo asegurar que el préstamo me lo dan mejor de la segunda manera. Sí, eso también es muy fuerte. Sí, sí, sí. Claro, porque está esa emoción, la del asco. Prejuicios, sí. Seguimos, la siguiente es la tristeza. Ujú. Qué mala fama tiene la pobre, ¿verdad? Ay, ya La sé. tristeza es una fama horrible. Y sin embargo no te voy a decir, ninguna es mejor ni peor, pero la tristeza es quizás la emoción que nos tiene que gobernar nuestra vida. No estar tristes, porque Ujú. ninguna de estas emociones duran segundos. Todas las estoy diciendo, pues son emociones básicas, ¿vale? Ujú. Pero la tristeza es una emoción que la tenemos que tener en la vida. ¿Por qué? Porque es la emoción reparadora. Ujú. Es la emoción que nos une cuando nos hemos roto. Es la emoción del tiempo, del Uf. aprender a parar, del aprender a parar, Sí, yo me aprender a acuerdo respirar. así muchísimo que para mí era yo, y, o sea, lo tuve que trabajar a fuerzas porque para mí era no puedes estar triste. O sea, es una pérdida de tiempo que estés triste. Claro, había un momento en que explotas, ¿no? Como bomba y yo lo veía que también era como un querer escapar de la tristeza, ¿no? Véanlo si a alguien le ha pasado también. De pronto no queremos sentirnos tristes y queremos distraernos. Yo me llenaba de actividades, pero al final eso sigue estando ahí, ¿no? Te das cuenta Sí, que hasta que no te frenas a llorar, a soltar, a permitirte sentirlo, la sensación hasta de ligereza en el cuerpo después es sí, diferente, ¿no? Y me ha pasado totalmente. eso también, o sea, justamente en las sesiones de coaching financiero que yo les digo, ¿no? Yo lo trabajo también desde las emociones, porque ahí está muy relacionado el dinero, como tolerarte o abrirte a sentir esa tristeza, sí, si perdiste dinero, si alguien te hizo una mala jugada, si te das cuenta que no has sido responsable con tus finanzas, permítete percibirlo, ¿no? Abrázate en ese sentimiento y lo vamos para adelante, pero sentirlo, como dices, yo creo que es parte clave ahí de ser. Claro, porque los errores, las pérdidas, las rupturas, todo ese tipo de experiencias en la vida, si no vivimos la tristeza, no las superamos y no aprendemos de ellas. No aprendemos de los errores, no aprendemos de las rupturas, no aprendemos. ¿Por qué? Porque como tú dices, como no me quiero sentir triste, porque la tristeza tiene muy mala fama, me lleno de cosas. Por ejemplo, rompo con mi pareja e inmediatamente me voy a una red social a seguir ligando para buscar a otra. Reemplazo una por la otra. No dejo que en mi vida haya un luto, haya un espacio para llorar esa pérdida que he tenido en mi vida. No dejo espacio porque eso es terrible. Tienes que quedarme en mi casa, en una mantita, en el sofá llorando. Comiendo chocolate. Pues eso es buenísimo. Eso sí, cuidado, la tristeza es adictiva. Sí. Y le pasa lo mismo, bueno, todas las emociones son adictivas si no las gestionamos bien, pero la tristeza es la que más.
La tristeza es que llega un momento en que es que es tan cómoda. Por eso hay tanta gente triste en el mundo, porque es que es tan cómoda. La tristeza es una emoción tan fácil. Además, como genera tanta empatía, Eso. a la gente triste le encanta, porque todo el día, ay, ¿qué te pasa? Voy a hacer algo por ti. Ay, venga, te voy a sacar. Claro, entonces la gente se ancla en la tristeza, ¿no? Entonces, claro, eso también es grave. Peligro, 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 peligro. Hay que darle un tiempito a la tristeza, pero hay que decirle no. Inmediatamente después viene la reina de la casa. ¿Quién es? La alegría. Claro, es decir, entonces, vale, cuando ya lleve un periodo, ya yo he llorado lo que tenía que llorar, ya he comido todo el chocolate que tenía que comer, ya estoy con el pijama este, ya me huele, voy yo ya a buscarme, a poner una música alegre para que la alegría empiece ya a darme tal. La alegría habla de éxito, de triunfo, habla de objetivos, habla de ilusión. La alegría habla de proyectos, de sueños. Fíjate si habla la alegría de cosas. Pues entonces resulta que cuando yo me pongo con la alegría en mi vida, el mundo cambia, pero cuidado, la toma de decisiones no se puede tomar nunca con la alegría. Eso está interesante, ¿eh? Cuéntame por qué lo has pensado. Eso yo lo pienso también un montón con el tema de finanzas. Una de de las preguntas que yo hago cuando hacemos esa revisión de diagnóstico inicial financiero es ¿qué tanto diferencian entre algo que quieren y algo que necesitan? ¿Y qué tanto diferencian entre ese impacto que tiene a veces la mercadotecnia a decirnos esto te va a caer fenomenal y entonces chan, ¿no? Tarjeta, pónganos por favor a quién le ha pasado eso. ¿Quién sí puede diferenciar entre lo que quiere y lo que necesita? Claro, tú piensas que en la mayor parte de los anuncios publicitarios y en la mayor parte de las redes sociales y tal, todo depende de la alegría. Si quieres ser feliz, si quieres ser, quieres que tu vida sea una fiesta constante. Yo estoy pensando ahora mismo en las ropas de tal, todo fiesta, todo fiesta, con copas, todo tal, ¿no? Claro, te lo venden porque tú en realidad lo que quieres es estar así, ¿no? Pero claro, si tú estás de fiesta con tus amigas, bien, bien, y de repente en esa fiesta una dice, ¿y por qué no nos vamos mañana a la playa? Y todas, ¡ay, sí! Todas brindando, ¡vale, mañana a la playa! Y luego al día siguiente te levantas y dices, anoche yo dije que me iba a ir a la playa. Si yo hoy no puedo irme con lo que tengo en mi vida. Porque cuando estamos en ese momento de fiesta, de alegría y tal, nos comemos el mundo, queremos todos por sí la vida, claro, hay que dejarle también que al miedo, recuerdas, que el miedo también intervenga y que te diga, cuidadito, alegría que vas muy lanzada, ¿no? Muy lanzada. Entonces la alegría es muy buena, sobre todo para celebrar, no para proponer ni para planificar, ¿vale? Para decidir, no, sí para celebrar. Hay que celebrar todo, hay que celebrar incluso los fracasos, fíjate. Me he hundido en la miseria. Hoy, por ejemplo, en mi blog he puesto lo del, bueno, llevo un par de entradas diciendo la importancia del buen humor. A los errores, a los fracasos y a las pérdidas que nos dan tristeza, hay que enseñarles a la tristeza también a acompañarle del buen humor, a reírnos de nosotros mismos y a reírnos también de nuestros fracasos. Y decir, pero, ¿cómo es posible? Es que me conozco y sé que le iba a meter, ¿vale? Reírte, ¿no? Y decir, bueno, pues nada, esto no pasa nada, adelante de nuevo, ¿no? Y tomarlo con esa actitud, ¿no? Esa proactiva sobre todo, de querer seguir adelante a pesar de. Y todos tenemos la experiencia en nuestra vida de haber tenido circunstancias o momentos muy críticos, muy duros, y hemos salido de ellos. Sí, claro. Todos hemos salido de ellos. Porque si no sales de ellos, ¿qué te pasa? Sí, no has atrevido a mirar el aprendizaje que viene detrás de todo ello. ¿No? Y que te estancas, te quedas ahí, en un rinconcito, o te mueres. No tienes más opciones. Es la famosa metáfora del pozo, ¿no? Es decir, te caes a un pozo y tienes dos opciones, o morirte en el fondo, o empezar a hacer algo para ir subiendo desde ese fondo del pozo hasta la superficie. Dos opciones, no tienes más. No hay más. ¿Entiendes? Bueno, a ver, luego en la vida hay muchas más opciones, pero bueno, luego las opciones son las herramientas que tú puedes tener para salir de ese pozo. Puedes gritar para que te rescaten, el intentar con las uñas subir por las paredes, yo qué sé, hay tantas opciones, pero en la vida pasa así. Y la última, que es la más efímera y que dura milesísimas de segundo, es la sorpresa.
Pero qué rollo, si la vida es sin sorpresas, ¿no? Uf, definitivo. Siempre dicen, eso me encanta, es una frase que dicen, a todos nos encantan las sorpresas, pero quisiéramos saber cuándo y en dónde. ¿No? Y necesitamos de la incertidumbre de cierta manera, porque es justamente eso lo que hace que la vida tenga eso, su diversidad, sus colores, otra perspectiva, ¿no? Sí, a la verdad es que la sorpresa dura milesimas de segundo porque inmediatamente ¡plup! Se la pega otra de las emociones básicas. Ujú. La sorpresa inmediatamente, es decir, la sorpresa lo que hace es que nos advierte, algo ha cambiado, algo es nuevo, esto no es, algo está pasando, y entonces, dependiendo de lo que sea, las otras cinco se unen. Por ejemplo, un susto vendría con qué emoción? Con la del miedo, Ujú. ¿vale? Un señor que saca un cuchillo me sorprende y vendría la ira. Bueno, vendría primero el miedo, pero inmediatamente la ira para defenderme, para tal, ¿no? Sí. Eh, no sé, un golpe, pues al principio a lo mejor ese susto de dar un golpe, pues vendría a lo mejor la tristeza. Quiero decir cumpleaños, sorpresa, el cumpleaños, ese susto, ¿no? Qué alegría, ¿no? Sí. Porque es claro, pero la sorpresa es efímera, es algo de, algo ha pasado, ¿no? Te prepara Ujú. todo tu ser, todo tu cuerpo, te lo prepara para hacerlo. Pues esas son las 6. Me ha encantado y además creo que la parte es que en todas ellas vemos justamente cómo lo puedes aplicar a diferentes partes de tu vida, ¿no? Lo que más me gustó es, y sacaría más de este live, es cuestiónate de qué manera puedes hacer que esas emociones vayan a favor acerca de lo que tú quieres lograr, acerca de lo que tú quieres conseguir, hacia dónde quieres direccionarte y que sean justo, ¿no? Esas emociones las que nos impulsen, las que nos hagan ir para adelante hacia nuevas cosas. Y cuéntanos entonces, ¿cuáles serían, de qué manera te pueden contactar ahorita, qué talleres o ideas traes por allí? Antes de terminar, siempre acuérdense que hay que preguntarle las emociones. ¿Qué es lo que me estás reclamando? ¿Qué es lo que me pides? Como, emoción, a ver, ¿qué es lo que quieres de mí, no? Es decir, ¿qué necesitas? Y luego, después, ¿qué puedo hacer? Acuérdense que esas dos preguntas son claves. Bórdenlas en todas las toallas, en todas las sábanas y en todos los sitios de casa para recordarlas. ¿De qué me estás diciendo? ¿Qué me pides? ¿No? ¿Y qué puedo hacer? ¿Qué necesito? Ahí sería un poquitín esas preguntas. Vale, ¿dónde me pueden encontrar? En pedrolupi.es. Pedrolupi en todas partes, todas las redes sociales en todas partes, pero pedrolupi.es es un página web blog, más bien blog, ¿no? En el que hay un poquito cuenta mi historia personal, muy breve, el proyecto Emociones Creativas, que es el que decía que tenía los 3 libros que tengo, y luego también, pues ahí propongo a una serie de productos que de momento, pues los tengo, estoy trabajando porque me gustaría emprender como formador de educadores, pues ya, es decir, en meses me encantaría comenzar a trabajar formando y ayudando y acompañando a otros educadores en su crecimiento personal y en educación emocional. Pero vamos, en pedrolup.es me encuentran seguro. Y habrá sorpresas porque, ya te digo, estoy trabajando para lanzar un producto que va a ser muy divertido. Se va a aprender lo emocional desde la diversión y nos va a dar muchas herramientas para nosotros, para la vida, porque acuérdense que la inteligencia emocional, la educación emocional, primero pasa por mí. Ujú. La interiorizo, la vivo, me da seguridad y entonces la puedo compartir con el mundo y con los demás. Me encanta, definitivamente. Y ha sido súper rico. Mil gracias por haberte abierto a hacer esta charla. Yo siempre se los digo, ¿no? ¿Cuántas veces realmente nos atrevemos a hablar incluso del dinero desde la parte emocional y darnos cuenta que tiene un impacto bien fuerte y que podemos hacer justamente que pueda ser un impacto positivo sobre todo para llevar a nuestra vida y a nuestro camino hacia donde realmente queremos ir? Así que muchísimas gracias por este live. Gracias a los que se unieron, gracias a los que lo vean más adelante y que sepan que eso, para hablar de gestión de emociones, específicamente gestión de emociones, pueden contactar a Pedro y si quieren verlo más desde la parte financiera, acercarse conmigo para que lo podamos ir profundizando desde ese lado, ¿no? Efectivamente, porque el dinero también tiene mucho de emoción. Muchísimo. Así que mil gracias, bonita noche para allá y bonita tarde a los que se unieron desde acá.
Un abrazo enorme, muchas gracias. Gracias, chao. Chao, chao.